Bueno. En todo caso, en nombre de la Asociación de Prisioneros Políticos, tenemos el agrado y el placer de tener a Analia, una de las fundadoras de estos grandes desobedientes que los queremos mucho. Así que a ustedes todos, para ustedes tienen la palabra. Gracias, Héctor. Bueno, yo tengo el gusto ahora como parte de la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia de presentar a mi compañera y amiga entrañable, Analia Kalinek, que viene directamente de Argentina. Es una ocasión muy importante porque está difícil que pueda volver a venir en inmediato. Así que, bueno, te agradezco mucho, Analia, por haber aceptado esta invitación. Llegamos, ya les vamos a contar el viaje de la memoria que emprendimos en estas semanas por Alemania, Holanda, España. Forma parte de la militancia que tenemos como desobedientes. En todo caso, llegamos esta mañana a las 9 de la mañana, nos levantamos a las 4 y en esas condiciones te agradezco doblemente que hayas aceptado estar aquí con nosotros. Como saben y como lo difundimos en el folleto, bueno, Analia Kalinek es militante del colectivo Historias Desobedientes, familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. Es cofundadora del colectivo en Argentina, que surgió en 2017 y poco a poco se fue extendiendo a otros países, entre ellos Chile, del cual soy representante también. Quisiéramos empezar con un video que cuenta un poco, es un cortometraje que cuenta la historia de Analia, el proceso que ha tenido que vivir siendo hija de quien es y cargando con esa memoria, que es una memoria poco explorada hasta ahora. Quizás si puedes presentar el video, justamente me preguntaban por los cineastas que lo hicieron, Dale. cómo fue hecho. Dale, bueno, agradecerle a Vera que también que tiene esta gesta de la desobediencia y con quien, bueno, hemos escuchado un vínculo que es más de amistad, me parece. Y bueno, y nos trae acá a París, gracias a Silvina que viene y que también ahora va a ayudarnos a difundir en esta lengua distinta como es el francés a estas historias desobedientes, que es un trabajo que ahora viene haciendo Verónica y ya tenemos una aliada nueva para Y tenemos también los periodistas que se suman, así que bueno, necesitamos difundirlo. Sí, bueno, y gracias Deni también por venir y acompañarnos en esta, que lo tenemos también trabajando y ayudándonos a pensar en un montón de reflexiones y conceptos. Y a los compañeros. Sí, y fundamentalmente que ya me siento como en casa con la Asociación de Presos Políticos en Chile, porque ya nos hemos visto varias veces virtualmente y la verdad que me honra y es una gran alegría poder estar acá presencial y verles la materialidad de sus caras y de sus cuerpos después de tanta virtualidad. Bueno, y a cada uno y a cada una que se acercan hoy y se toman el tiempo de venirnos a escuchar. Es un poco introductorio, el video que vamos a ver es un cortometraje que unas chicas estudiantes de cine me proponen hacer como tesis para recibirse ellas en la carrera que estaban haciendo, y que una de las que participa es la nieta de mi vecina de al lado en Buenos Aires, ¿no? Que tenía que terminar su trabajo, conocía por ser la nieta de mi vecina un poco mi historia y le propone a su grupo de compañeros y compañeras estudiantes realizar este trabajo documental que era requisito para graduarse acerca de mi historia. Obviamente nosotros tenemos una política en el colectivo que es decir que sí a todo siempre en estos temas, ¿no? Sí, claro. No, porque sé que acá son bastante liberales, entonces vale la pena aclararlo. Y bueno, nada, también es un documental que después llegó a Cannes, que bueno, si bien es de 2018, bueno, da cuenta de un proceso que a mí se me inicia en esos años, un juicio que mi papá desde la cárcel junto con mis dos hermanas inician en el fuero civil para querer declararme indigna, que es la figura legal que contempla el Código Civil, para desheredarme de la herencia de mi mamá que falleció en el 2015. Entonces esto transcurre hacia principios del 2018 y en ese contexto ellas me entrevistan y documentan ese momento de mi vida, que ya pasaron 4 años, así que después la charla va a tener una parte de lo que pasó después del documental, pero que bueno, que es cortito, es gráfico, trae mucha información, porque aparte ustedes ya me conocen bastante, yo ya di varias charlas acá,
Y no sé si todos, no, igual bueno, el proceso es por ser desobediente, digo, exacto. el juicio es por ser desobediente y haberte pronunciado contra tu padre responsable de crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Condenado a cadena perpetua. En 2010. Mi papá, bueno, yo nací en el año 79, en plena dictadura. Nosotras somos 4 hermanas mujeres, que las 4 nacimos en años de dictadura y crecimos en años de impunidad, ¿no? Después con el advenimiento de la democracia en Argentina, con el juicio a las juntas, que tanto orgullo nos da, viene después una etapa de impunidad con las leyes de obediencia de vida y punto final. Es en ese contexto que mi papá vive 20 años impune, porque no se avanzó en el proceso de juzgamientos y por lo cual yo crecí también en una ignorancia que ahora la veo hasta supina, ¿no? Como sin siquiera saber de la existencia de las madres, de la lucha de las abuelas, o sea, yo digo, en un mundo muy endogámico, muy cerrado, muy cuidado, que nunca me permitió a mí poder acceder a toda esta lucha que venía gestándose desde incluso antes de que termine la democracia en Argentina, y de la cual yo fui ajena, producto del modo de crianza en el cual yo estaba subsumida. Entonces, en ese marco, bueno, fue recién en el año 2005, cuando yo ya tenía 24, 25 años, era una mujer joven, recién me había casado, tenía mi nene, en ese momento mi hijo más grande, que ahora tiene 18, en ese momento tenía 1 añito y medio, es que recibo la noticia de que mi papá queda detenido. Y junto con la noticia, la sorpresa, ¿no? Como el no entender cómo que queda detenido, qué es esto de un proceso de reorganización nacional, que era como se nombraba la dictadura en mi casa. Y bueno, empezar a entender lo que me explicaban en mi casa también. Bueno, lo que decía mi papá, ustedes no tienen que creer nada, fue toda una guerra, yo salí a defender a la patria. Y yo nunca había puesto en cuestión lo que mi papá decía. Yo había crecido en el marco de una familia tipo, con un vínculo de mucho cariño hacia mi papá, con una vida sin apremios económicos, con una familia demasiado armoniosa, si uno lo piensa después retrospectivamente. Y bueno, en ese marco a mí se me hacía muy difícil poder vincular a mi papá a esa figura de padre afectuoso que yo tenía con la imagen de una persona que torturaba gente. Entonces yo digo que bueno, que en esos primeros años aparece como una primera etapa de negación incluso como mecanismo de defensa frente a algo tan ominoso, y de no poder siquiera concebir la posibilidad de que mi padre haya podido ser capaz de torturar personas, básicamente. El tema es que bueno, yo seguí yéndolo a visitar a mi papá a la cárcel con mi nene chiquito, después embarazada de mi segundo hijo. Y lo que sucede en Argentina es que con el advenimiento de los juicios, mi papá fue de los primeros en ser juzgados, ¿no? Hay juicios hasta la fecha, está viendo el proceso de juzgamiento, pero recién en el año 2005 es cuando se inicia el proceso de juzgamiento, y con esos juicios que se inician con la voluntad política, siempre digo, de un presidente que como él mismo dijo, no dejó sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, Néstor Kirchner, después bueno, de estos 20 años de impunidad. Con el advenimiento de los juicios vinieron las noticias en los diarios, ¿no? las ficciones que salían también en los programas de televisión, que ponían en evidencia abuelas buscando a sus nietos, desaparecidos, y yo empecé como a estar más permeable, más atenta y a tener mucho más acceso en esos años a esa parte de la historia que estaba transcurriendo cuando yo apenas había nacido. Y bueno, en ese marco yo también, bueno, me recibo maestra, empiezo a cursar psicología en la Universidad de Buenos Aires y empiezo también a hacer preguntas internas, ¿no? Como, bueno, pero mi papá ya era policía y a lo mejor qué estaba haciendo, y que me generaba mucha culpa y una contradicción muy fuerte internamente de apenas pensarlo. Entonces, el punto de quiebre es cuando en el año 2008, o sea, 3 años después, que justo coincide con el nacimiento de mi segundo hijo, la causa es elevada a juicio oral, o sea, pasa a otra instancia procesal, y yo accedo al auto de elevación a juicios, o sea, el documento donde se detalla minuciosamente todo lo que se recopiló durante la etapa de instrucción, que
prueba la participación de mi papá durante los años de dictadura en los centros clandestinos. Y leo de primera mano los testimonios de los sobrevivientes. Y bueno, y hay todo un apartado que describe, digamos, en resumen, el accionar de mi papá en esa época. Mi papá, durante la dictadura, fue un oficial joven de la Policía Federal. Mi papá hoy tiene 70 años. Durante la dictadura tuvo entre 24 y 30 años, lo cual lo ubica dentro del engranaje de la maquinaria de exterminio en la parte de ejecución de las órdenes, ¿no? Entonces se lo ubica concretamente en las patotas, en los grupos de tarea y en la sala de tortura. Y bueno, esto para mí fue como un shock también, leer este documento. Recuerdo esa etapa como de mucha oscuridad, y me voy a la cárcel a preguntarle a mi papá que me explique. O sea, todavía seguía en esa lógica, ¿no? Como hay algo que no puedo concebir todavía en esa época, con toda esa evidencia, que todavía necesitaba que él me lo explique. Y bueno, y en esa última charla que tengo con él, porque a todo esto también hay que poner en contexto que dentro de la dinámica de mi familia, que también se reproduce en las historias desobedientes, yo iba regularmente a visitar a mi papá a la cárcel, que estaba siendo señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad, y se hablaba de cualquier cosa en esas charlas menos de que él estaba en la cárcel. Esta imposibilidad de poner en palabras dentro de la familia algo vinculado a la culpabilidad o a la implicancia de mi papá en esos crímenes. Entonces yo voy con ese documento en mano y le pido a mi papá que me explique, porque él nos había dicho a mis hermanas y a mí que era todo mentira. Y entonces la evidencia ya no me permitía seguir creyendo en él. Y bueno, en esa última charla, a diferencia de lo que venía pasando, que no se hablaba del tema, él intenta justificarse ante mí frente a los crímenes que cometió. Y es ahí donde termino como constatando por boca de él su participación en esos crímenes. Y yo ni siquiera me daba cuenta que estaba constatando eso en ese momento, porque él intenta como explicarme esto, la teoría de los demonios, que fue una guerra, que salió a defender a la patria contra los subversivos que estaban queriendo poner una bandera roja, y todo ese discurso. Y yo venía de haber leído mucho, de haber realmente hurgado mucho en las historias de las madres, de las abuelas en esos años, casi en secreto, y de haber empatizado también mucho con esa lucha, y de jóvenes desaparecidos de mi edad, ¿no? Porque de la edad que yo tenía en ese momento, ¿no? Que se habían quedado sin sus mamás y sin sus papás. Entonces le pregunto, le digo a mi papá, le digo, pero eran gente joven, eran estudiantes, eran trabajadores, y él me dice que no, que él sabía muy bien a quiénes iba a buscar porque los investigaban. Y me dice, y además no eran 30, no fueron 30.000, ni siquiera fueron 6.000. Entonces yo le digo, pero aunque haya sido uno, le digo yo. Y bueno, y ahí recuerdo su nerviosismo, recuerdo mis reflexiones en ese momento que no terminaban como de acomodarse, y ahí, bueno, intenta justificar la tortura, ¿no? Diciéndome, bueno, imagínate que van a poner una bomba, que va a matar mucha gente, y entonces vos no harías cualquier cosa por averiguar y sacar la información y salvar a personas inocentes. Entonces yo digo, vos me estás pidiendo que yo justifique la tortura, y uso la palabra tortura. Y bueno, nada, interviene mi hermana, mi mamá, cambian de tema, y me voy ese día. Ese día me voy, mi papá estaba temblando, y es la última vez que lo voy a ver en muchos años. Al otro día, cuando estoy llevando a mi hijo al jardín, recibo una llamada telefónica de él. Me acuerdo que era junio del año 2008. Me aparece un disco en el teléfono diciéndome, este llamado proviene de un instituto penitenciario, si usted va a atender, presione 1, en caso de rechazo presione 2. Yo digo, qué raro, mi papá llamándome.
lo atiendo y mi papá al otro lado del teléfono me dice, necesito que me digas que me querés. Y entonces yo le digo, mirá, sí, le digo, pero lo que hiciste estuvo mal, le digo. Y bueno, ahí corta el teléfono y yo me largo a llorar. Yo tenía 25 años, no estaba entendiendo todavía muy bien todo lo que estaba pasando. Y bueno, y ahí me voy a un teléfono público, la llamo a mi mamá y ahí aparece la recriminación de mi mamá. Dice, ¿cómo vas a venir con estos cuestionamientos, con todo lo que papá hizo por nosotros? Sos una desagradecida, justo ahora que papá más nos necesita, que lo apoyemos, que estemos todas juntas. Y yo sintiéndome mal, porque me estaba diciendo a mi mamá, llorando, y por otro lado diciendo, pero yo estoy preguntando, yo quiero saber, y si él hizo esto, está bien que esté preso, le digo, no había concesiones para mí en torno a eso. Y bueno, y ahí viene una mamá del jardín que dejaba a su nene también en el jardín, me ve llorando, me pregunta, y ahí le cuento. Y es la primera vez que lo cuento. Y a partir de ahí, llego a mi casa, escribo una carta el 30 de julio del 2008 y la titulo Carta abierta a un represor. Y pongo en palabras mis primeras reflexiones sobre esto que me estaba pasando. Y no solo que lo pongo en palabras, sino que lo pongo en esos términos, ¿no? Como decir que mi papá era un represor, era todo una ofensa, todo un drama a nivel familiar. Y bueno, y ese fue el punto de quiebre, ¿no? en la familia, donde bueno, a partir de ahí me quitan la posibilidad de seguir yendo a la visita a mi papá, mi mamá me deja de hablar por un tiempo, mis hermanas me recriminan. Y yo empiezo terapia en el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. A los 2 años me recibo de psicóloga y en el mismo año mi papá es condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. En ese lapsus yo empiezo como a tener hasta sintomáticamente, digo, una compulsión a hablar y a contar lo que me pasaba. Y yo lo digo en estos términos porque suena gracioso, pero es literal. Pobre la persona que se me acercaba en el colectivo y me decía qué hora es y yo le contaba que mi papá estaba preso y que yo no tenía nada que ver. Y a veces la persona se ponía a llorar conmigo y a veces la persona se levantaba y se iba y yo todavía no dimensionaba lo que estaba pasando. Pero necesitaba compulsivamente explicarle al mundo, mi psicóloga me diría que soy una exagerada, que nada que ver, que yo no pensaba igual que mi papá. En ese marco doy una nota a un diario, el diario Miradas al Sur, dando mi testimonio, que sale publicada y la querella la toma y la presenta en juicio como prueba en el proceso de juzgamiento de mi papá. Y también doy una entrevista para un libro donde buscan testimonios de esta segunda generación, que no se publica en ese momento. Bueno, mi padre es condenado, mi madre se le reactiva un linfoma que la venía acompañando durante muchos años, además de que 2 veces tiene cáncer de mama. Yo me reubico de vuelta junto a mis hermanas acompañando a esa mamá enferma. Tenemos una suerte de concesión entre la familia, porque mi mamá además de ser mi mamá, es la abuela de mis hijos, ¿no? Y mis hijos, además de mis hijos, son los nietos de mi mamá y los sobrinos de mis hermanas, y se da todo un entramado familiar como muy difícil y de afecto también, como muy difícil de desandar, pero también muy difícil de sostener en esos términos, lo cual fue muy complicado. No obstante lo cual, con mi madre nunca lo hablamos verbalmente, pero como que, no sé si decirlo como que acordamos no hablar del tema. Nos juntábamos, ella tenía alguna regularidad de contacto con mis hijos, y después junto con mis hermanas la acompañamos en sus últimos años de vida en un tratamiento que fue muy doloroso. Hasta que mi mamá muere en el 2015 y gana las elecciones también Mauricio Macri. Previo a esto, bueno, en el año 2010 mi padre es condenado a cadena perpetua, el mismo año que yo me recibo de psicóloga. Gana las elecciones Mauricio Macri y la primera nota editorial que sale en el diario La Nación al otro día se titula Justicia no venganza, algo así, donde claramente se veía un posicionamiento de los grupos de derecha denigrando y cuestionando el proceso de juzgamiento que se venía llevando en Argentina.
y no tardó mucho en aparecer el intento del 2x1, que en Argentina fue, por suerte, imposibilitado a partir de un posicionamiento firme de la sociedad, no solamente de los organismos de derechos humanos, sino de la conciencia social que salió a la calle. Y en ese salir a la calle salimos también a pronunciarnos públicamente varias hijas, en general somos las mujeres las primeras que salimos a dar voz, repudiando el accionar de nuestros padres genocidas. Y a todo esto también en 2016, esa nota que había dado para un libro en el año 2010, se retoma el proyecto del libro y en marzo del 2016, a 40 años del golpe, sale publicado en un libro mi testimonio. Que eso también permite que me contacte con otros descendientes de genocidas, además de víctimas de mi papá que también me ubican y me contactan. Y bueno, es entonces en el 2017, con el intento 2x1 y con varios pronunciamientos públicos de algunos familiares de genocidas, que a través de las redes sociales nos empezamos a vincular, nos juntamos un 25 de mayo del 2017 y ahí decidimos organizarnos, ¿no? Éramos 5 mujeres y un varón ese día. Decidimos llamarnos Historias Desobedientes, que era el título que yo le había puesto a una página en Facebook, donde subía algunos posteos alusivos a mi condición de hija de genocida. Y yo ya con esta perspectiva de pensar que alguno lo iba a leer y que a alguien también le iba a estar pasando lo mismo, porque yo ya entendía que tenía que haber otros hijos u otras hijas que estén atravesando la misma situación que yo. Y así fue que quedó como instalado ese título, como vos lo describís en tu ponencia, nada, medio inédito, poético, medio raro, pero que enseguida fue como asumido como un nombre, digamos, que nos identificaba frente a la desobediencia que nosotros veníamos a plantar, ¿no? A esas lógicas de lealtad familiar. Y bueno, la reacción fue viral, o sea, era una página que tenía 50 seguidores en Facebook y al poco tiempo yo tenía más de 15.000, ¿no? Entonces, ese 25 de mayo de 2017 decidimos que como primera acción política íbamos a marchar en el Ni Una Menos, que era el 10 de junio, o sea, en 15 días ya habíamos hecho una bandera y estábamos saliendo a la calle y éramos 3, y con una bandera que encima la mandamos a imprimir con una lona re pesada y unos caños de obra, que bueno, pero bueno, ahí la pusimos la bandera, la gente pasaba y la miraba y no entendía lo que leía, y nos lo decían, ¿no? No entiendo. ¿Ustedes son hijos desaparecidos?, nos dice una señora. No, somos hijos e hijas de genocidio. Y la reacción fue como de llanto, de abrazo, de perplejidad, de muchos que sacaban fotos y ni se acercaban, otros que se acercaban, preguntaban y se conmovían. Al otro día, nuestra bandera en esa marcha fue tapa en el diario Tiempo Argentino y ahí empezaron a llover mensajes, especialmente los medios internacionales levantaron la noticia en esos meses, el diario The Guardian, el diario El Mundo, el diario El País, El Mundo Diplomático, nos hizo notas y nosotros no entendíamos qué estaba pasando, porque nada, veníamos de la nada misma, y varios medios también locales, como Página 12, Tiempo Argentino, radios comunitarias, bueno, empezaron a difundir la existencia de este movimiento y bueno, al año realizamos el primer encuentro internacional de historias desobedientes, ya se empezaron a sumar los primeros integrantes de Chile y en ese marco me lleva una demanda por parte de mi papá y de mis hermanas para declararme indigna de heredar a mi mamá. Y bueno, nada, ese corto que vamos a ver ahora me ubica en ese 2018 donde se estaba gestando Historias Desobedientes, donde recién había fallecido mi mamá y donde recibo esa demanda para ser declarada indigna, que la firman mi papá y mis 2 hermanas menores, que casi que tienen mi edad porque nacimos muy seguiditas, y que siempre aclaro y digo porque me parece que esto también es digno de ser interpretado. Las 2 son personal civil de la Policía Federal y cursaron sus estudios universitarios en el Instituto Universitario de la Policía Federal, ¿no? En ese marco, esas 2 hermanas, y no la más grande, que no es policía y que no estudia la institución, deciden no firmar, porque también la convocan para que firme esa demanda y ella dice que no, que de ninguna manera. Pero bueno, como para entender también las lógicas que operan en estas familias
y estas familias que se insertan en estas instituciones. Así que bueno, dura 10 minutos el corto y es lindo, por eso lo vamos a proyectar. Ah, perdona, ¿no dijiste el nombre de los...? Abril Dores es la que oficia de productora dentro de este grupo de estudiantes que arman el documental, y mi vecina de al lado, que es la que hace la parte de arte en el documental, se llama Candela Alvarado, que es la que, a partir de conocer mi historia, les propone a su grupo de estudios hacer este documental. Si quieres, ponte la visita para que no... Eso, ¿ven? Ahí va. ¿Se ve? Sí, sí. No está famoso. Todavía no se Bolita de algodón era un conejito muy pícaro. Su mamá le dijo: oye conejín, no vayas tan fuerte en monopatín. Por desobediente, pronto se cayó, y su cola blanca, ay, se lastimó. Mi infancia fue una infancia feliz. La recuerdo jugando con mis hermanas, mamá ama de casa, haciendo las compras, ocupándose de las tareas domésticas, y un papá que trabajaba mucho, al que mucho no veía. Recuerdo los momentos felices en vacaciones, que era cuando convivíamos con él más cotidianamente. Yo creo que había un ocultamiento por parte de mi papá, y pensándolo también de mi mamá, que sí debía estar al tanto de estas cosas, como una decisión familiar de que nosotros no nos enteremos. Yo soy Analía Carinet, soy maestra psicóloga y tengo la triste condición de tener a mi padre preso, condenado por delitos de lesa humanidad. Sabía que era policía y sabía que no podía decirlo. No me preguntes cómo, no sé si era algo que alguna vez nos dijeron y quedó internalizado. No era una pregunta, o sea, él iba a trabajar, era como su mundo. Estaba paranoico ya, salvo que lo agarres de imprevisto. Él giraba la cara en las fotos. Los últimos tiempos, antes de que él quede detenido, había una cuestión de mucha persecución, donde no siempre usaba el mismo camino, y tips que nos iba marcando, ¿no? A nosotras, sus hijas, ¿no? Por ejemplo, si subís en un colectivo, sentate de tal lado; si entras en un bar, sentate de tal otro, cosa que siempre veas la puerta, quién entra, quién sale, ¿no? Cosas como muy, no sé, de control, de tener esta cosa de no estar tranquilo, ¿no? Cuando va a quedar detenido, se va a Mar del Plata, solo. A él le avisan que lo van a venir a buscar. Y entonces él vuelve de Mar del Plata
como diciendo, ¿cómo que me están buscando? ¿Y por qué? ¿No? Y a ver, bueno, voy, me presento al juzgado por propia voluntad y ahí queda detenido. Ahí ya estaba comprometido. Los juicios que en toda la República Argentina se llevan a cabo por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar. El tipo era secretario del... Suena el teléfono, yo la atiendo, era mi mamá, y me acuerdo así, mira, no te asustes, papá está preso. Y esos años los pienso como de mucha negación. Siempre lo seguí viendo como todopoderoso, si se quiere, ¿no? Esta cosa de padre que no le entraban las balas. Por eso después también me cuesta tanto empezar a dudar de él. Estaba como desdibujado el tema de la prisión. No era un tema que se abordaba tampoco, lo íbamos a visitar todos los domingos y se hablaba de cualquier cosa menos de los motivos, ¿no? De por qué estábamos ahí. Lo poco que se conocía de él, pues me di cuenta que eran relatos inventados, ¿no? Donde él era el mejor alumno, donde él era el mejor en todo, donde él era el mejor hijo. Mi viejo en algún momento se convirtió en objeto de estudio para mí, porque era una pregunta que me inquietaba y que me atravesaba, ¿no? Pensar cómo puedo, una persona, yo veía la foto de mi papá de chiquito, un bebé, un nene, y yo justo había nacido mi segundo hijo. En esa última visita él estaba angustiado y lo que estaba esperando era que de nosotros lo contengamos, lo abracemos, le creamos. En esta impunidad que él tenía, pensaba realmente que esto no iba a pasar. Intenta justificarse diciendo, bueno, que fue una guerra, imagínate que alguien pone una bomba que va a matar a muchas personas, me dice, vos no harías cualquier cosa por saber esa información y sacar esa bomba. Entonces yo ahí interpreto y digo, vos me estás pidiendo que yo justifique la tortura. Y ahí se levanta, se vuelta, me dice, bueno, no, vos no entendés. No. Sí, le digo, no, me parece que no es el método. Bueno, pero no fueron 30.000, no son ni 7.000. Digo, bueno, aunque haya sido uno, le digo. Él basa su estrategia de defensa negando todo. Yo digo, está negando algo que sabemos que él sí hizo, que él además reivindica que lo hizo. Porque él sigue pensando que lo que hizo estuvo bien. Me acuerdo del momento que me voy, que él me dice, bueno, vos pensás que yo soy un monstruo. Y yo le digo, bueno, como papá no. Entonces lo abrazo, me acuerdo que estaba pálido, estaba tembloroso, y al otro día me llamó por teléfono para preguntarme si yo lo quería. Mi mamá muere el 9 de septiembre del año 2015. Me presento yo también como coheredera. Ahí interponen un escrito para declararme indigna y que yo no puedo heredar. A mi criterio está redactado por mi papá y está firmado también por mis dos hermanas menores. La orden era clara, digamos, porque yo ya no pertenecía más al grupo familiar. ¿Qué le pasa a mi papá con esto? Con alguien que viene y le dice, mira, no estoy de acuerdo con lo que vos haces. ¿Y qué pasa si esa es una hija?
a mí no me quedan dudas o sea, de que esto existió, este vínculo, este afecto entre él y yo. Lo que ahora pongo en dudas es, digamos, de este cariño, de decir, bueno, fue un cariño mientras yo era funcional, digamos, a lo que él quería, a lo que él necesitaba, a lo que él ordenaba, ¿no? Digo, cuando me corrió un poquito, ahora no, ahora soy una hija indigna, ahora tengo que ser desheredada, ahora soy una subversiva. El tribunal resuelve condenar a Eduardo Emilio Cariné de las demás condiciones personales orantes en encabezamiento a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y al pago de las costas, verificar los hechos objeto de este proceso como constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Me encantaría saberlo. ¿Quién es mi papá? Yo creo que hay un papá en la infancia al que necesito abandonar, ¿no? Que es un papá que yo quiero conservar, que es un papá al que no quiero renunciar, que sé que es real, que es mi papá. Y después hay otro, que es un hombre que fue capaz de cometer los peores crímenes, que fue capaz de torturar, que fue capaz de secuestrar, que fue capaz de asesinar, que no es capaz de hacerse cargo, que está preso, que hubo justicia y que ojalá algún día pueda tomar dimensión del daño que generó, ¿no? Creo que lo que mueve este anhelo es el vínculo de hija, ¿no? Porque después, desde otro lugar, más social, más cotidiano, no lo podría tener. Bueno, tengo varias críticas al documental. Pero hablen ustedes, yo ya hablé mucho. Simplemente, antes de pasar a las preguntas, yo querría agregar dos cosas. La primera es, bueno, recordarles que Analía tiene publicado un libro, Llevaré su nombre, por la editorial Marea. Tengo en la casa algunos ejemplares todavía, lo presentamos en la Casa de América Latina también, con la Asociación de Expresos Políticos Chilenos en Francia. Entonces, bueno, todo el relato de esta historia y con documentos también históricos, con documentos de los legajos de su padre, están aquí, todo el material. Pero lo que me gustaría decir también es que lo interesante de esta historia es que lo que puede ser muy íntimo y muy personal se transforma en material de una actividad política. Y creo que eso es lo que hace que podamos presentarla en este espacio. Y es lo que hace que sea historias como la de Analía, que también son las de otros compañeros del colectivo, puedan ser el motor de un movimiento político y social. Entonces es justamente en el cruce, donde la pequeña historia se cruza con la grande y se juntan, que se produce la desobediencia como gesto político, más allá de ser un gesto puramente individual, íntimo, personal, ¿no? Entonces, bueno, también para orientar las preguntas o
que no duden en Luis. Que no duden en referirse bueno, a estas dos dimensiones, si quieren preguntarle a Analía también sobre una u otra, sabiendo que siempre están estas dos que en adelante están íntimamente vinculadas, ¿no? La parte personal, individual, que es lo que le da densidad a este relato, y al mismo tiempo la parte colectiva, que es la que llevamos en conjunto y donde nuestras historias se juntan, se diluyen, se confunden y se vuelven una sola, ¿no? Totalmente. Bueno. ¿Cuántos desobedientes argentinos hay? Bueno, ahí saludo a Javi, que está Hay desde Río algunos que nos Gallegos, están Argentina, bien al sur, y Gonza desde Olavarría, que está también desde hace rato, que se conectaron. Ahora allá son como las 2 de la tarde, están todos trabajando. Es difícil contabilizarlo, ¿no? Nosotros armamos como una red, como un registro, pero bueno, a veces se acerca un nieto de genocida, una nieta, diciendo yo quiero averiguar por mi abuelo, ¿cómo puedo hacer? Entonces nosotros ahí empezamos como a transmitirle, mira, fulana que también su papá era gendarme, fue a tal lugar, o mi papá que era de la Policía Federal, yo fui y hablé en el juzgado porque ahí ya tenían su legajo. Entonces vamos como transmitiendo. Después capaz que se quedan en colectivo, capaz que se van, capaz que algunos se acercan y participan del taller literario, que tenemos taller literario, o talleres de reflexión. Capaz que alguien viene y dice, no, yo quiero saber, yo quiero ver, voy, y están un tiempo y después no vienen por un tiempo, después vuelven. Lo que más o menos tenemos contabilizado así a grosso modo, o sea, desde el inicio, como de registros de compañeros o compañías que han asumido como esta posición desobediente, ¿no? En el concepto que nosotros entendemos. Ya somos más de 150, ¿no? que hemos entrado en contacto, que algunos han hecho públicas sus historias, otros no, pero que bueno, que están también a lo largo y a lo ancho del país, incluso en otros países, ¿no? que se han ido a vivir lejos, pero que se vinculan con historias sobrevivientes. Tiene también, como bien dijo Vero hace un rato, que bueno, que ya se extendió a otros países, ¿no? Se han fundado historias sobre en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en El Salvador. A veces con que hayan dos y tengan la voluntad ya se arma. Y bueno, nada, y lo que nos trae acá ahora es la posibilidad de que esto también ya también se esté gestando acá en Europa. O sea, ya se contactó la primera sobreviviente española, un rato estaba en estar con ella. Hemos dado una charla en Berlín en estos días con otros descendientes de nazis que se quedan también un poco perplejos cuando ven lo que hicimos en Argentina, porque si bien ha habido pronunciamientos de descendientes de nazis, nunca se han colectivizado. Entonces es como lo novedoso, ¿no? Como que emerja como actor social, como bien decía Vero, más allá de las historias personales. ¿Y qué actividades tienen el colectivo de historias desobedientes? Concretamente, hablaste de un taller literario. Bueno, nosotros es como que estamos todavía en plena constitución, ¿no? Tenemos como la vocación de institucionalizarnos, estamos desarrollando líneas teóricas acerca de la psicología de los perpetradores, acerca de las consecuencias de ser hijos o descendientes de un genocida, en cuanto al psiquismo también de la descendencia, porque advertimos el daño emocional y las implicancias que tiene también asumir la condición de genocida de nuestros familiares y de no asumirla también, ¿no? Nosotros vemos como que los grupos de derecha tienen como un núcleo duro dentro de estas instituciones que reproducen estas lógicas, donde la obediencia es lo más común, ¿no? Nosotros somos 150 y en Argentina ha habido más de 1000 condenados por crímenes de lesa humanidad. Si a eso le sumamos todos los que han quedado impunes, más todos los que todavía no fueron juzgados, o sea, se multiplica por 2 o 3, que puede ser el promedio de hijos que cada una de estas personas haya tenido, la población es altísima. Si después contamos nietos, hermanos, sobrinos, genocidios hubo en todas partes del mundo. Entonces, nada, tenemos como la visión, por decirlo de alguna manera, de querer consolidar esto como un espacio realmente que haga un aporte a nivel social. Nos cuesta porque cada uno tiene su vida, apenas que lo vamos haciendo en nuestros ratos libres, con mucha militancia, con mucho compromiso, pero también con muchas limitaciones. Entonces, bueno, nos definimos como una organización política no partidaria,
¿no? Porque entendemos que nuestra acción es política y es en favor de la memoria de la verdad y la justicia, y es en favor de la lucha por los derechos humanos, y estamos contra preocupados por los discursos de odio que están proliferando, con el avance de la derecha y del negacionismo, y entendemos que también cumplimos ahora un rol importante como actor social nuevo, como actor social inédito y como actor social que también penetra como no puede hacerlo otro actor social al interior como de las raíces mismas de estas lógicas de pensamiento, porque de ahí venimos, ¿no? Entonces hay una interpelación que es distinta, hay consecuencias que también son distintas, porque digo, mis hermanas siguen pensando como piensan, pero le van a tener que explicar a sus hijos este libro, ¿no? Digo, entonces, todavía no lo podemos dimensionar. Nos agarró la pandemia en el medio, en pleno auge de trabajo del colectivo, donde ya llevamos publicados 2 libros, donde ya habíamos hecho un encuentro internacional de historia desobediente, donde ya habíamos organizado una primera jornada sobre Fuerzas Armadas y de Seguridad hacia una perspectiva en derechos humanos, convocando a distintos especialistas que han analizado de distintas disciplinas cómo es el funcionamiento de estas instituciones, porque nos interesa y porque nosotros también queremos contar cómo esa formación se complementa con lo que pasa después dentro de las familias, ¿no? Entonces vino la pandemia, quedamos ahí un poquito trunco y ahora estamos saliendo, de vuelta como con estos proyectos de armar, de expandir la desobediencia, pero tenemos como este desafío también, ¿qué hacemos con estas historias? ¿Cómo las instalamos socialmente y de qué manera capitalizamos en algo bueno en todo este movimiento? Y yo agregaría algo sobre el trabajo que hacemos como colectivo. Bueno, es el trabajo que hacemos todos los colectivos, ¿no? De los distintos países. Somos un mismo movimiento, pero todos nos hemos propuesto establecer vínculos tan estrechos como sea posible con asociaciones, con agrupaciones de víctimas, de sobrevivientes y de familiares de víctimas, y con organismos de derechos humanos. Eso en cada país como se puede y en el ritmo que se puede. También tenemos un importante trabajo editorial con el taller literario que coordino yo, pero con todos los desobedientes de todos los países. Tenemos ya 2 libros que por ahí traje, y va a salir ahora un tercero, y vamos a sacar una revista en línea, y eso tiene que ver con un trabajo también testimonial y de reflexión que puede aportar algo a la memoria finalmente, o a este proceso de comprensión de una memoria que a veces es más compleja de lo que se cree. Tenemos un trabajo pedagógico también, cada vez que nos llaman, en Chile, en Argentina, y vamos todos de todos lados, a dar un taller por Zoom, a conversar con los estudiantes, a contarles sobre el surgimiento del colectivo, nuestras historias, porque atrae mucho por ahora, porque es un actor que no existía, con el tiempo quizás se vaya volviendo más habitual, pero como no existía, despierta mucho interés y hay que aprovecharlo si puede ayudar a atraer a los jóvenes. Tenemos también el trabajo de calle, marchamos en Argentina, en marzo fuimos de Paraguay, de Uruguay, yo de Francia y otros de Chile. Vamos a ir en septiembre a Chile, todos, por la conmemoración del 11, así que trabajo de calle en la medida de lo posible. Y luego vienen las especificidades regionales. En Argentina, por ejemplo, está esta lucha que llevan poco a poco contra la imposibilidad que tienen los hijos en general de dar testimonio contra sus padres cuando han cometido un crimen. Prevalece la cohesión familiar, como dices tú, por sobre el derecho a denunciar a un familiar cuando no se es víctima directa del crimen. Y en el caso del colectivo, si hubiera y si hay alguien que tenga... En términos legales. Hay una batalla jurídica que no se lleva en Chile, esa es una especificidad de Argentina. ¿Y cómo es el asunto de la impunidad? Que te aplicaron, digamos, ahí te cuento, contalo de Chile. Sí, paso a la especificidad culinaria de Chile. Estamos cocinando, estuvimos metidos reflexionando sobre lo que podríamos aportar a la nueva constitución. Y después de conversar con varios especialistas, formulamos una propuesta de reforma de las Fuerzas Armadas y de Orden. En el fondo, nuestra idea era que prevaleciera por sobre todo en su organización y en su jerarquía los derechos humanos. Hicimos una
carta utópica pidiendo varios puntos que nos parecían importantes. Entre ellos estaba un derecho a la desobediencia, que cualquier soldado militar que sea llamado a cumplir órdenes contrarias a los derechos humanos pueda rechazarlas y apelar a un apoyo constitucional en nombre de los derechos humanos. No fue aceptada esa propuesta, pero pudimos presentar el conjunto. Algunas se retomaron más o menos, quizás no porque nosotras las presentamos, pero porque ahí estaba la idea. La presentamos en la Asamblea Constituyente, nos llamaron a presentar. Bueno, entonces pasamos ahora a la... Sí, el juicio es un juicio civil que me hacen en el marco del juicio sucesorio que se está llevando a cabo a partir de la muerte de mi mamá, ¿no? El Código Procesal Civil y Comercial contempla muy excepcionalmente unas causales a partir de las cuales un hijo no puede heredar. O sea, por ley los hijos heredamos siempre, ¿sí? Sí. Incluso uno no puede desheredar o sea, la ley prohíbe la desheredación en Argentina. En tal caso puede disponer hasta de un 30% de su patrimonio si lo quiere destinar a otra cosa que no fuera la herencia. Pero existen estas causales muy excepcionales y que son taxativas, donde los coherederos pueden solicitar esta figura de indignidad para que la persona haga. Por ejemplo, Pero es una especie de obediencia, ¿sí? pero si, por ejemplo, si yo asesino a mi padre, y acá me salen los chistes como manifestaciones del inconsciente, ¿no? O sea, entonces, y se supone que tengo que heredar una fortuna, ¿no? Van a venir mis hermanas y me van a decir, no, pues no le dé la herencia a ella porque ella fue la que lo asesinó, digamos. En ese caso, digamos, es coherente, que no sé si aplica en el caso justo mío, bueno, digo lo de la coherencia. Pero esto no lo pongas, corten esta parte de la grabación. Pero bueno, es como esto, como cuestiones muy aberrantes que uno ejecuta sobre un padre que hace que sea de tal gravedad que después no lo pueda heredar. Pero son excepcionales, ¿no? En el caso de mi mamá no aplica de ninguna manera. No obstante, hace 3 años que estoy en un juicio, tuve que mandar oficios a la escuela donde trabajo que den cuenta de que yo cuidaba a mi mamá en el hospital cuando me pedía licencia por familiar enferma. Tuvo que venir un testigo, Paolo, que aparece nombrado en el libro, a testificar acerca de la importancia del pronunciamiento público de este colectivo para las víctimas, el víctima directa de mi papá, como para entender que no se puede castigar. En este caso sería económicamente, porque lo que buscan es generar un perjuicio, más allá del perjuicio afectivo, ¿no? Del daño emocional, del daño en términos emocionales que genera que un padre y tus hermanas te estén iniciando este juicio, ¿no? Pero además también es un daño económico, o sea, no puede la justicia permitir a través de un fallo favorable a mi papá que una hija sea desheredada por pensar diferente, ¿no? Sería escandaloso. Esperemos que no suceda. Yo antes de emprender este viaje presenté los alegatos finales porque el juicio ya está entrando en la etapa final. Y esta situación de Analía a nosotros como colectivo internacionalmente nos interpela muchísimo, porque no se trata de declarar a la hija indigna por un acto pasional, por un acto de mala fe, por un mal comportamiento, es por motivos políticos. Entonces finalmente es un castigo que pretende ampararse en la ley, que nos moviliza profundamente como colectivo político, justamente. Entonces, forma parte de nuestras reivindicaciones. Cuando surgió el nombre de la historia de Desobedientes, ¿tenías esa contraposición tenías eso trabajado, surgió espontáneamente y después Viste que el video arranca con un cuento, dice, de Colita del Algodón. Era un cuento que nos relataba mi papá cuando éramos chicas, ¿no? Del conejo que por desobediente pronto se cayó. Yo me acuerdo que en esta página en Facebook, antes de abrir esta página en Facebook, escribo un texto que se llama De Colita de Algodón, Obediencia de Vida y otras cuestiones, ¿no? Donde yo, es más, ese libro después se incorpora en el primer libro, Escritos Desobedientes. Ese texto está claro en el primer libro. Lo publico, no sé, no me acuerdo en qué año, y como que hago un recuento de, pensándolo más en términos de inconsciente, ¿no? Y
y de cómo opera, de cómo a través de un cuento tan inocente como el del coleto de algodón, mi papá nos inculcaba la obediencia, ¿no? De decir, bueno, si no haces caso, como que pasa el conejito, te vas a lastimar la colita porque por desobediente se cayó. Entonces yo en ese relato cito otros cuentos que yo le narro a mis alumnos en la escuela o le cuento a mis hijos donde los protagonistas son desobedientes. Y ahí me escribe una compañera de escuela, maestra, que tenía a su tío desaparecido, y me escribe con un comentario en Facebook, me dice, y qué buenas esas historias desobedientes que les contás a tus alumnos. Y ahí queda. Y después de ese escrito, que me empezaron a escribir un montón de gente, y me entusiasmé, escribo un segundo texto, que era un posteo en Facebook en realidad, que se llamaba Soy maestra y tengo faltas de ortografía. Porque también aparece la falta de ortografía como una imposibilidad de acomodarme a las normas preestablecidas de manera muy recurrente en mi temprana infancia, donde mi mamá pobre se cansó de hacerme escribir renglones y renglones de palabras que se escribían de determinada manera y yo después las seguía escribiendo mal. Rasgos que se manifestaban en otros compañeros. Exactamente, ¿no? Como algo que busca de alguna manera salirse de esa cosa impuesta que de las maneras más inesperadas y menos pensadas. Entonces, bueno, escribo eso de la falta de ortografía y también como que termina siendo una reflexión acerca de la doble acepción de la palabra falta, ¿no? En relación a lo que a uno también le falta cuando asume este posicionamiento. Y abro esta página y una compañera me dice, no, pero estos textos los tenés que guardar, ¿por qué no te abrís una página en Facebook? Y bueno, el título de esa página en Facebook fue Historias desobedientes y con falta de ortografía, porque era una metáfora que me sonó linda en ese momento y que, bueno, después fue adoptada ese histórico 25 de mayo de 2016. Entre los que se acercan a ustedes, familiares de represores, ¿todos vienen ya sabiendo que sus familiares fueron represores? ¿O hay gente que viene diciendo, tengo un familiar militar o policial, quisiera saber de qué parte, si se portó bien, se portó mal? Viene de todo. Sí. Llegan algunos con la convicción, algunos con los padres ya condenados, exacto, con la convicción y el conocimiento, digo convicción que viene de un conocimiento objetivo, con los padres condenados. Otros con la convicción pero sin las pruebas, y otros con la duda, y que nos preguntan, algunos vienen y nos dicen, bueno, me pueden ayudar a buscar, pero nosotros no tenemos un acceso privilegiado a los archivos. Están sobre todo en Argentina, que son más numerosos y tienen más contactos desarrollados, porque son nuestros hermanos mayores, están tratando de tener acceso a archivos como familiares para poder ir abriendo, sacando a la luz esta información, pero nos llega de todo. Sí, y también vemos que cada uno que se acerca, primero depende mucho el parentesco, si se es hijo o hija, hay muchas edades, por ejemplo en mi caso yo nací en dictadura, pero tenemos compañeras de ustedes oyentes que en dictadura ya eran adultas y que tienen más conciencia y más vivencia acerca de esos años. Después acercan nietos de genocidas que tienen una diferencia generacional que también les permite tomar una instancia efectiva, pero que tienen que saltar el silencio de sus propios padres que no han hablado del tema. Y después también se da esto, casos como mi padre que fue condenado, padres que han muerto impunes, padres que están impunes, vivos. Entonces eso también configura distintas formas de trabajar la historia. Después también aparecen distintas fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, policía bonaerense, policía federal, gendarmería, civiles. Hay una compañera que es nieta de un juez condenado por crímenes de lesa humanidad y el rango que ocupaban al momento de los hechos. No es lo mismo si era un hijo de un alto jerarca que de un oficial joven, digo, como las implicancias son distintas y las funciones que cumplían también impactan de manera distinta en nosotros, ¿no? Pero bueno, todo eso son líneas de estudio, líneas para pensarlas y para desarrollarlas. ¿Y qué recepción tienen en general en los medios? Porque hay medios que lo rechazan, que no quieren hablar con ustedes, otros que le dan eco. Bueno, Clarín y La Nación nunca ha publicado nada, ni se enteró, sí. Después otros que nada, nos siguen, nos llaman, o nosotros los llamamos y nos escuchan, digo. Después aparece la cuestión también sensacionalista muchas veces, donde ahí también nosotros elaboramos unas pautas de prensa acerca de cómo parar, porque fue todo un aprendizaje para nosotros también, que nuestras historias no sean manipuladas, que nuestras historias no sean tergiversadas, que nuestro discurso no sea tergiversado. En un primer momento
algunos sectores empezaron a hablar de la verdadera reconciliación a partir de nuestro surgimiento, y esa palabra nos obligó a poner un hashtag así de grande que ya no nos reconciliamos, porque no era lo que estábamos diciendo. O bien, también ha pasado mucho, y de otro lugar a otro hashtag, que salió en algunos periódicos, vienen las víctimas, o las otras víctimas de los torturadores. Y tuvimos que poner un tremendo hashtag, no somos víctimas, porque no era el asunto venir a usurpar el lugar de las víctimas históricamente reconocidas, que esa es una gran reflexión que tuvimos y discusión, porque muchos compañeros fueron víctimas de sus padres en el hogar. Entonces lo que concluimos es que a título personal pueden pedir reparación, pueden sumarse a otros colectivos relacionados con el abuso, con el maltrato, pero como miembros de Historia Desobedientes no somos víctimas y no vamos a pedir reparación. No. Entonces, bueno, los medios también dieron pie a eso. Sí, los medios y muchas veces quienes nos escuchan, porque ustedes me vieron llorar, digo, y ven que no la paso bien tampoco en este lugar, y no ha faltado quien ha hecho un comentario, uy, ustedes también son víctimas. Bueno, no, o sea, son historias dolorosas, es una cagada lo que nos toca, pero es otra cosa, atendiendo al uso social del que tiene la palabra víctima. No obstante eso, nosotros en nuestros argumentos, en el proyecto de ley que presentamos para que se modifique el Código Procesal Penal, que prohíba que podamos declarar en contra de nuestros padres, nosotros argumentamos que al tratarse de crímenes de lesa humanidad, nosotros también somos afectados por esos crímenes. No podemos quedar por fuera de la humanidad, como un argumento también fuerte para decirnos, a nosotros también nos afecta el daño que han hecho estas personas. Somos humanos antes que hijos, hijas claro, y familiares. Entonces también tenemos el derecho de ir a denunciar, que no nos pueden silenciar, porque es un mandato de silencio muy fuerte que tiene que ver con la Sagrada Familia, con el honrarás a tu padre, ¿no? con todo eso que viene instalado y que también está proyectado en el código, en las leyes vigentes en la sociedad, ¿no? ¿Cómo fue ese encuentro? Dale. ¿Cómo fue ese encuentro en Berlín de cada... De ahí está todo fresco en la memoria. Sí, nos quedamos hasta las 3 de la mañana. Empiezo a explicar y vas completando. Bueno, era un encuentro organizado por la Casa de Ana Frank Argentina, que ahora es Casa de Ana Frank Argentina para América Latina. Entonces está encargada de presentar la memoria, de preservar la memoria no solo del Holocausto, sino también vinculándola con la memoria histórica de los países de Latinoamérica donde hubo dictadura. Y organizaron este encuentro con distintos grupos. Había un grupo de educadores que iban becados en el marco de un seminario sobre derechos humanos. Entonces los seleccionaron de todos los países, y había 15 países representados, y el premio, parte de la beca era ir a este viaje donde se visitaban sitios de memoria, había intercambios con sobrevivientes, con incluso un antiguo resistente de esa época, ya de muy avanzada edad. Bueno, ese era el primer grupo. Segundo grupo eran jóvenes, muy jóvenes, que habían ganado un concurso de escritura y de trabajo en torno a la memoria, o a los conflictos, los problemas actuales de la sociedad. Y el tercer grupo éramos nosotras dos, Historias Desobedientes, y bueno, no íbamos becadas, no. Pero en todo caso, la parte donde nos tocó intervenir más activamente, porque toda la primera parte que fue en Ámsterdam, Países Bajos, bueno, todo eso más bien íbamos La Haya, en Ámsterdam y en La Haya, sí, porque estábamos en los Países Bajos. En Ámsterdam y en La Haya era ir un poco a aprender y a intercambiar con estas personas que comparten una memoria semejante, digamos, dolorosa, ¿no? Entonces, bueno, ir a aprender, a acompañar, a discutir con los participantes, pero la parte más fuerte para nosotras fue al final en Berlín, donde hubo un encuentro que se llamaba Sumando Voces, y estaban convocados víctimas del Holocausto, descendientes de víctimas del Holocausto y descendientes de nazis, por un lado. Por otro lado, víctimas y descendientes de víctimas de las dictaduras de América Latina, sobre todo Argentina, y descendientes de responsables de crímenes de lesa humanidad, los desobedientes, más uno que se sumó en el camino, Pepe Robano. Entonces, bueno, en ese encuentro hubo
cosas muy importantes, como por ejemplo una semilla que sembramos de posible historias desobedientes a Alemania. Ahora Analia les va a contar el episodio donde se destapó una nieta de nazi que no estaba prevista en el programa. Pero para terminar con ese viaje, después, ya no en el marco de la Casa de Ana Frank, sino por nosotras mismas, fuimos a España a encontrarnos con la primera desobediente española, cuyo libro presentamos de nuevo gracias a la Asociación de Expresos Políticos con ellos. Escribió un libro sobre su abuelo, es nieta de un franquista, y fuimos a intervenir junto con ella en varios conversatorios y donde también hubo mucha emoción y mucha esperanza de que haya historias desobedientes en España. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Loreto Urraca y el libro se llama Entre Hienas. Y bueno, el título es bastante significativo. Y bueno, el libro se lo puede comprar en España. Lo presentamos en la Casa de América Latina. Ella inicia un proceso de investigación de su propio abuelo a partir de sentirse interpelada por el apellido Urraca, ¿no? Ella casi que no había tenido vínculo con su abuelo, y en el año 2008 nos cuenta, leyendo el diario en su casa, encuentra en letras grandes en un titular su apellido vinculado a su abuelo, o sea, una nota que hablaba de Pedro Urraca, el cazador de rojos, era el título. Y ella ahí lee una nota basada en una tesis doctoral que se hace acerca de su abuelo y su vinculación como espía durante el franquismo que entregaba opositores políticos a los nazis. Ella siente mucha vergüenza, siente mucha bronca, pero cierra el diario y intenta olvidar ese episodio. 2 años después la llaman de un medio de comunicación que estaban haciendo un documental vinculado a este personaje tan siniestro, y ella ahí entiende y se siente totalmente interpelada, ¿no? Esto que me pasa a mí también más o menos para la misma época, porque hacíamos cierta correspondencia de años, y donde ella siente la necesidad de primero entender quién había sido este personaje para poder dar respuesta a aquellos que le preguntaran, porque tenía que ver con su propia historia, y hacer público también su repudio. Entonces dedica mucho tiempo a ir a buscar a esta tesis, a investigar en documentos, en archivos, en Madrid, en Barcelona, acerca de este abuelo colaborador con el régimen franquista, y publica este libro en el año 2018. Entonces, bueno, en ese contexto se vincula nos escribe por las redes sociales una persona de la Casal de argentinos en Barcelona, diciéndonos que bueno, la historia desobediente, qué sé yo. Bueno, habían publicado en catalán una nota sobre historia desobediente. Bueno, lo llamamos, mucha emoción, y nos cuenta que había leído un libro de una tal Loreto Urraca, que aparentemente también era una desobediente. La busca, lo hizo acá por Facebook, le manda un mensaje. Y bueno, y del otro lado, Loreto llorando, emocionada de haberse encontrado con nosotros. Y bueno, en ese marco viajamos. Ahora estuvimos en el castillo donde fue fusilado Luis Companys, que fue un presidente catalán fusilado por el régimen franquista, que fue entregado por el abuelo de Loreto. Entonces Loreto, como cierre un poco de esta historia, quiso llevar un homenaje, unas flores al lugar donde había sido homenajeado, donde había sido fusilado, y contamos con la presencia de la sobrina nieta de Companys, que en un gesto también muy amoroso se acercó a darse un abrazo con Loreto y a participar de ese evento. Entonces, bueno, nada, estamos con todo esto, con esta idea de los descendientes de nazis, que también ha tenido mucha repercusión en Alemania. ¿Cómo fue lo de Berlín? ¿Eso una y lo sorpresa que tuvieron? Sí, que no lo contaste, lo cuento, entonces, bueno, dale cuenta. Primero tuvimos un testimonio de Jacqueline Hicks, porque cuando en Argentina surge Historias Desobedientes, el director de la Casa de Ana Frank en Argentina dice: esto es impresionante, que es lo que pensaron varios, digo, otros nos miraban como diciendo, porque otros dijeron, esto hay que apoyarlo. Y entonces llama a Alemania, en realidad llama a Amsterdam y dice, tiene que haber alguien también en Amsterdam, tiene que haber. Empiezan a buscar y no encuentran a nadie. Y
hasta que lo ubican a Jacqueline, que Jacqueline también había empezado a revisar su pasado, el pasado de su abuelo, no se había animado a hablar públicamente, pero había dejado un comentario en un libro de comentarios de las visitas en uno de los sitios de memoria que había visitado, ¿no? Ella participó de un acto de homenaje a las víctimas que estaban haciendo, a las víctimas de su abuelo, pero nunca jamás se presentó ni se hubiese presentado como familiar de ese genocida. No obstante eso, al irse, su necesidad la llevó a dejar un comentario sentido y humilde en ese libro. Por eso digo cómo aparece la necesidad de pronunciarse, ¿no? Más allá de las personas. Y bueno, entonces a partir de ahí la ubican y la invitan a un encuentro en 2018, noviembre del 2018, en la Casa de la Fran Argentina, donde también nos llaman a nosotros. Digo, vengan, vamos a hablar con Jacqueline para que vea lo que están haciendo ustedes. Y para hablar sobre la responsabilidad de los familiares genocidas en la construcción de la memoria colectiva. Jacqueline se queda impactada y bueno, y vuelve a Alemania y a partir de ahí da charlas en escuelas, digamos. Viene la pandemia, este viaje que hicimos ahora estaba programado para el 2020, no se pudo dar, lo hicimos ahora y una de las participantes fue Jacqueline, que nos la volvimos a encontrar. El idioma la verdad que es un impedimento, en este caso particular, pero que nos cuenta sobre la importancia para ella de habernos conocido en Argentina. Y bueno, da su testimonio. Ella sí estaba prevista en el programa. Sí. Y cuando se abre la palabra para el auditorio, la primera que levanta la mano es una mujer que dice: yo también soy nieta de nazi y es la primera vez que lo digo. Bueno, empezamos a hacer una lista y ya llevamos 6. Porque y eso después, que estuvimos 2 días en Berlín. Después fuimos a un acto en la embajada de Argentina en Alemania y nos presentaron a alguien, nos pregunta qué hacemos, le dijimos, bueno, acabamos de salir de un acto con estas características y nos dice, yo también soy nieta de nazi. Y tampoco lo había dicho. Bueno, entonces tenemos mucha esperanza, todo parece indicar que podría gestarse, pero es muy curioso porque el trabajo de memoria en Alemania tiene otras características muy distintas de las del trabajo de memoria en Argentina, sobre todo, que es el país creo que más ha elaborado esa parte. Pero primero es más individual. Los hijos o nietos de nazis que se han expresado siempre es de modo individual. Entonces no hay esta tendencia a colectivizarse y a politizar ese gesto. Por ejemplo, salió hace como 2 años o menos en francés, traducido el libro de Niklas Frank, que es hijo de Hans Frank, el carnicero de Cracovia, creo que le decían un nazi, y se llama El padre, un ajuste de cuentas, Le père un règlement de compte. Y justamente es lo que nosotros no hacemos, no estamos pidiendo cuentas por nosotros, porque a lo mejor fueron buenos padres, buenos tíos, sino por la sociedad. Entonces, bueno, está esta mirada. Y por otro lado, el trabajo de memoria que se ha hecho, y eso pudimos verlo, deja a distancia las emociones y pone una barrera entre lo que pasó en otro momento durante la época del nazismo y lo que pudo pasar dentro de la familia, lo que está afuera y lo que está dentro. Entonces nos decían, muy poca gente, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que fue terrible, el trabajo de memoria hace que, bueno, si no se es neonazi se reconoce que fue el horror absoluto, pero casi nadie se pregunta, ¿y qué hacía mi bisabuelo o mi abuelo en esa época? ¿Qué estaba haciendo mi tío abuelo? Entonces hay esta separación, ¿no? Quizás como mecanismo de protección. Bueno, queda... Y nada, después pensamos con Vero como que ya íbamos a ir a decirle a sus maestras ciruelas, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y después dijimos, bueno, no, veamos a ver qué hacen ellos, qué ¿no? quieren hacer y cómo se organizan según las características y la naturaleza de los recorridos propios de cada individuo y cada país. Bueno, no sé, listo, que... No, sí, iba a decir algo. Sí, desde hace rato. Hacer la misma pregunta sobre la guerra que hicieron en Alemania y España. Entonces, ya, bueno, sobre la sí. ¿Qué relación tienen, bueno, tú habías hablado un poco de la relación con las organizaciones de víctimas y esto, específicamente con una parte con hijos y con los jóvenes recuperados, pseudo adoptados y reconocidos, encontrados por las abuelas de Mayo, donde hay
denominador común, si se puede decir en forma muy distinta, pero... Bueno, realmente los nietos y nietas restituidos son quienes más han empatizado con nosotros, ¿no? En términos, a grosso modo, por lo que nos han manifestado. Por ejemplo, Vicky Montenegro, que es nieta restituida, estuvo también en la mesa de Sumando Voces con nosotros y es una de las principales que ha dado su apoyo público y acompañamiento. Horacio Pietragara, que es el actual secretario de Derechos Humanos en Argentina, que también es nieto restituido, nos estuvo acompañando cuando hicimos la presentación de nuestro segundo libro, ¿no? Como entendiendo desde un lugar súper genuino lo que implica el rompimiento de estos vínculos con estas figuras tan primarias, ¿no? en la crianza. Y después, bueno, con la agrupación Hijos hemos tenido como de todo, porque aparte hay 1500 hijos. Está hijos con putito, hijos sin putitos, hijo La Matanza, hijo no sé qué, hijo Jujuy, hijo todo, hijo nada, hijo Capital, igual. Y bueno, cada quien se acerca si tiene ganas, si no tiene ganas no se acerca. Nosotros siempre tuvimos como buena predisposición, pero entendemos perfectamente que puede haber algún resquemor, que puede haber alguna duda, y más que nada también en hijos, justamente, donde ellos constituyen su identidad a partir de una idealización, ¿no? Y de esa ausencia de esos padres, y entonces es como hasta entendible que no puedan entender nuestro posicionamiento de repudio a un padre, ¿no? Entonces, nada, en eso nosotros tranquilos hacemos la nuestra, cualquier cosa lo charlamos. Después las madres también, que fueron las primeras en manifestarnos su apoyo a partir del surgimiento, nos reconocen que al principio hubo dudas, como se juntaron, sí, esto qué onda, como y después con la sabiduría que ya tienen, lo que dijeron, bueno, escuchemos a ver lo que tienen que decir, porque al principio a nosotros tampoco nos escucharon. Escuchemos. Y cuando nos escucharon, nos abrazaron, ¿no? Hablaste de Vicky Montenegro. Gracias. Me quería permitir un pequeño comentario a propósito de lo de Berlín, de los nazis. Me pone problema, encuentro muy discutible y peligroso el usar el término holocausto. Yo mismo soy descendiente de judíos. Holocausto circunscribe el genocidio nazi a los judíos. Sí, víctimas de la Shoah. De la Shoah, sí. Y la Shoah también es un término bíblico también discriminatorio. Y en que se deja de lado, sobre todo a los gitanos, que es un genocidio racial, comunistas, homosexuales, crímenes políticos, etcétera, pero los gitanos es lo mismo, es genocidio racial. Igual es la verdad que nunca sé cómo llamarlo. Y eso viene de la película, además. Sí. Cuando digo Shoah, a veces en español, no sé, en las escuelas, por lo menos en México, no se enseñaba como Shoah, se enseña como holocausto. Entonces digo Shoah y no me entienden. Cuando digo holocausto, se plantea este problema. ¿Cómo llamarlo? El genocidio. Genocidio nazi. Los crímenes nazis, sí. Igual, también, bueno, ahora me hace reflexionar que esto fue organizado principalmente por la Casa Ana Frank, que tiene una fuerte impronta dentro de la comunidad judía, pero en el documento que nosotros firmamos se hace alusión a todas las víctimas del nazismo, ¿no? Habla de judíos, homosexuales, discapacitados, Sinti Roma, bueno, y se los enumera uno por uno, pero está buena la aclaración y me hace un aporte porque no lo sabía. Claro, lo holocausto quiere decir sacrificio divino en términos bíblicos. Claro, sí. La Shoah creo que es el término catástrofe en hebreo. El equivalente de la Nakba de los palestinos, digamos. Buenísima la aclaración. Gracias. Yo pensaba, en Argentina hubo, no sé en qué estarán ahora, familiares de, ¿cómo se llamaban? No me acuerdo cómo se llamaban. Puentes para la Legalidad, y antes era Familiares y Amigos de Presos Políticos. ¿Eso me está diciendo? No, antes me parece que eran como familiares que apoyaban y apoyaban a su... Sí. Familiares y Amigos de Presos Políticos. de apellido. Sí. Esa. Bueno, ¿esta gente se manifestó cuando ustedes empezaron a organizarse? ¿Qué onda? No, apareció en una página que llamaba La Voz de los Dignos,
Sí, que era como una página como que quería darle voz a lo que estaba siendo injustamente juzgado, qué sé yo, que hicieron como alguna mención, pero nunca. No. Sí, o sea, yo tengo la discusión con mis hermanas en términos personales, sabemos que ha habido como un intento de armar estas preocupaciones, pero que se hayan manifestado o nos hayan interpelado o hayan querido contactarse con nosotros, no. Y tampoco Vos hablabas recién que son más, pueden hablar de unos 150 personas, ¿no? Dentro de las familias, lo que vos vivís es un poco común, es decir, hay una persona que transgrede ese silencio impuesto, o son varios, o la transgresión tiene un impacto sobre los otros. Hay en el colectivo hay 2 casos que son todos los hermanos que se suman al colectivo, que son mi envidia. Y después nos pasa algo muy, muy interesante, que es que, por ejemplo, yo tengo a mis hijos, ¿no? Y mis hijos de alguna manera se están como involucrando, como desobedientes también en esta línea, por decirlo de alguna manera. Pero este 24 de marzo pasó algo muy significativo para mí, que es que un adolescente, un adulto joven, estudiante de psicología, que nos escuchó dar una charla en la Facultad de Psicología, se suma al colectivo y lo que tuvo es que vino a la marcha con su mamá. Al revés, es el nieto que trae a la mamá, ¿no? Y esto fue como, esto nunca nos había pasado. Y bueno, agregar que en Uruguay tenemos a 2 hermanas más la prima, que tenemos 3 integrantes de Uruguay, que por cierto ha ido creciendo, parece esto último tiempo, pero no es una regla general. Claro, no. Sí hay como, es verdad que en general somos como algunos, que es el loco de la familia, la oveja negra, pero bueno, no es una regla. Bueno, quizás para cerrar, si les parece, no sé si tienen más preguntas, ¿no? Yo quisiera leer un textito que es como una pequeña mitología de la desobediencia. En realidad es la historia del colectivo, pero contada como un cuento. Y creo que esta historia condensa todas las pequeñas historias que forman parte de este gran relato, que es el de historias desobedientes, ¿no? Y ojalá que se sumen otra. Así que bueno, les cuento esta historia que ya conocen, pero siempre es bueno volverla a escuchar de otra manera. En la sociedad, de modo general, algunas personas se planteaban la pregunta, por curiosidad sobre todo, sería entretenido saber qué pinta tiene el hijo o la hija de un torturador. Se lo preguntaban, sí, pero suponían, estaban casi seguras, que esos hijos serían el calco de sus padres, los mismos ojos, las mismas cejas, la misma nariz, la misma boca y las mismas ideas, por supuesto. Negacionistas, fascinados por las armas, aprendices de verdugo, dispuestos a reproducir los crímenes de sus genitores apenas la ocasión se presentara. Eso debían ser. Monstruos, pues, reales o potenciales. Ocurrió de repente que esos monstruos salieron de sus cavernas, mostrándose en su impúdica desnudez. No contentos con ello, empezaron a hablar, y a hablar muy fuerte. Primero habló uno, luego otro y otro más. La gente los examinó de cerca, escuchó lo que decían, se percató de que esos rostros no eran tan distintos de los suyos. En cuanto a sus palabras, lejos de ser insensatas, ellas confirmaban nuestras propias reflexiones, más aún nuestras propias reivindicaciones. Frente a los ojos incrédulos que los escrutaban, salieron a la calle. Se encontraron con las víctimas de sus familiares y les dijeron, estamos con ustedes. Gritaron a los 4 vientos que somos los descendientes de los verdugos y repudiamos sus crímenes sin concesiones, aún habiendo sido engendrados y criados por ellos, aún queriéndolos en muchos casos. Desde el amor, desde la pena, desde el dolor, abominamos sus actos. Fueron a los tribunales, se sentaron junto a los sobrevivientes, señalaron con el dedo a los acusados. Ese es mi padre, dijeron, ese es mi tío, mi abuelo, y es un criminal. Fueron desheredados, excluidos de su clan, porque habían desobedecido a las órdenes de sus padres, a los mandatos de silencio, a las leyes de la filiación promulgadas desde tiempos inmemoriales. Se quedaron ahí, huérfanos,
tomados de la mano como hermanos y hermanas. Fundaron un colectivo. Se preguntaron cómo habrían de llamarlo. Que sea un nombre soñador, dijo uno. Un nombre que evoque el largo camino que hemos recorrido, dijo otro. Un nombre que marque nuestra posición, dijo otro más. Un nombre que designe nuestra filiación y al mismo tiempo nos disocie de ella. Un nombre original, un nombre divertido, un nombre en el que nunca nadie haya pensado. Historias desobedientes fue el nombre, seguido de una larga frase donde todo estaba dicho. Hijas, hijos y familiares de genocidas, por la memoria, la verdad y la justicia. Con retazos de tela fabricaron una bandera. Llevándola en alto, se sumaron a las manifestaciones y junto a las víctimas, por fin, dijeron, nunca más. Es la historia de la Gracias Analía, gracias a todos ustedes porque en pleno verano, ya con las vacaciones instaladas, se dieron el trabajo e hicieron el esfuerzo de venir. Gracias como siempre a la asociación a la cual también pertenezco orgullosamente, de Expresos Políticos Chilenos en Francia, porque como siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, es por estos espacios y la acogida que hemos tenido por parte de asociaciones como la mía, como la nuestra, la Asociación de Expresos, que nosotros podemos seguir adelante. De otro modo no tendría ningún sentido. Así que bueno, a Gonza, a los compañeros desobedientes. ¿Se lo puede ver a los que están ahí en la... Y no, se fueron algunos, Gonza, prende tu cámara. Creo que se fue. Se asustaron, ¿eh? No, igual lo conocen a Gonza. Gonza estuvo acá. Gonza estuvo acá cuando presentamos el libro de Analí y de Loreto. Así que bueno. Yo sí podría traducir el libro en francés. Que es muy importante de dar a conocer aquí, porque hay una historia de criminales. Yo creo que van a aparecer desobedientes. En Francia lo estamos pensando. Sí, estamos tratando de promover la desobediencia. Y que los hay. Tú hablabas de una novela que tú leíste y yo no, y que fue escrita en francés. Los Amnésicos, que parece que cuenta justamente la historia de una hija de un colaborador. Sí, bueno, es un libro inédito que escribió una compañera de Historia Desobediente de Chile y que está traducido. Bueno, yo estoy escribiendo, yo lo terminé ya, La resaca de la memoria. Porque lo y tenés espero publicarlo en en francés, quizás podría suscitar la desobediencia. Survivre à la survie, la post-mémoire à l'œuvre. Pero ese es otra historia y debe ser contada en otra ocasión, como decían en la tele. Y bueno, y eso puede promover la desobediencia en Francia. Sí, muy importante. Sí, totalmente. Bueno, gracias. Gracias. Por acercarnos.